Ya, voy a poner mientras. Recordar que el uso de estas imágenes es exclusivamente para fines Educativo. pedagógicos y educativos. Darle la bienvenida a María Lidia y a Francisca y a los profesores practicantes que nos acompañan. Eh, Esta reunión la hacemos desde la coordinación de prácticas con el Centro de Acompañamiento del Aprendizaje de la universidad y tiene por finalidad un primer objetivo, digamos, que es dar algunas directrices e informaciones relevantes en relación con la prueba END, Evaluación Nacional Diagnóstica, y para eso, digamos, contamos con el apoyo de María Lidia y Francisca. Entonces, les dejo la palabra, colegas. Gracias, Luciano. Sí, nosotras, bueno, saludarlos, saludarlas, ¿cierto? Voy a ir poniendo ya la presentación. ¿Se ve cierto o no? Sí, Ahí se ve. súper. Y nada, bueno, como decía un poco en broma, ¿cierto? Al principio, decirles que la idea es que sea una presentación relativamente breve, pero clara, de los elementos más importantes relacionados con la evaluación nacional diagnóstica. Nosotros hacemos un recorrido breve, parte Francisca con un recorrido breve sobre los elementos puntuales y las implicancias como política, ¿cierto? También un poco con las características de el surgimiento de la prueba, las implicancias para los estudiantes, para las estudiantes, en la rendición de esta, como para tener ciertas tranquilidades. Y luego vamos a hacer un recorrido también cortito acerca de las características de los instrumentos que se aplican como para que los conozcan y tengan claro más o menos qué es lo que se pregunta y qué es lo que se abordará en esa instancia. Y como ya decíamos, ¿cierto? Adelantarle la fecha, que la prueba va a ser el 26, el martes 26 de octubre para ustedes. Si quieres parte, Fran, ¿te tinca? Ya, démosle. Buenas tardes a todos, todas, todes. Como decía María Lidia, la idea es que podamos presentarles un poquito información respecto a la Evaluación Nacional Diagnóstica, un poquito acerca de cómo está pensada esta política, en el marco en que se inserta, perdón, y otra información como más operativa que les puede ser de utilidad. Así que démosle nomás, Lidia, con la primera lámina. Bueno, contarles que aquí tenemos un recuadro que en el fondo nos hace un resumen panorámico de las dos evaluaciones diagnósticas que tienen que rendir los estudiantes, las estudiantes de pedagogía durante su proceso de formación, ¿cierto? De acuerdo a la ley 20.903, la ley que crea el sistema de desarrollo profesional docente. Entonces tenemos que hay una evaluación diagnóstica de ingreso que quizás por la edad de ustedes y más o menos la época en que pueden haber ingresado a la universidad es posible que no les haya tocado rendirla porque la ley entra en vigencia en el año 2016 y el primer año en que nosotros como universidad tomamos estos instrumentos para dar cuenta de esta ley es en el año 2017, ¿ya? Así que no se asusten por eso, porque en otra instancia también nos preguntaron qué pasaba si no había rendido esta prueba diagnóstica de ingreso. No pasa nada. Aquí podemos ver un poquito las similitudes y diferencias que hay entre estas dos evaluaciones. En el caso, por ejemplo, de quien construye y aplica el instrumento, en el caso de la diagnóstica de ingreso, estamos a cargo nosotros como centro de acompañamiento al aprendizaje del proceso de toma de la prueba y además del análisis de los resultados. En cambio, en el caso de la Evaluación Nacional Diagnóstica, es una evaluación que es construida y aplicada por el CPIP, o sea, un ente externo vinculado al ministerio, fuera de las universidades, digamos. ¿Qué se evalúa en cada uno de estos instrumentos? En el caso de la diagnóstica de ingreso, se ha determinado dar como amplitud para que, por ahora, porque todos estos elementos que estamos conversando son parte de la ley, pero pueden estar sujetos a revisión más adelante, por lo menos por ahora, la evaluación diagnóstica
diagnóstica de ingreso, cada universidad define lo que le parece más relevante evaluar en los estudiantes de pedagogía, y en el caso de nosotros aplicamos unas pruebas de lenguaje y matemática que también vamos a revisar, porque el momento en que uno las empieza a aplicar, después va modificándose el contexto y qué sé yo, y las necesidades también van cambiando, uno va observando cómo se comportan los instrumentos, así que también estamos en proceso de iniciar una revisión de esos instrumentos. Y en el caso de la Evaluación Nacional Diagnóstica, se evalúan los estándares pedagógicos y disciplinarios de la formación inicial docente. Estos estándares, como ustedes saben, hay algunas carreras que tienen estándares de la disciplina, otros que no. En el caso de filosofía, rinden la prueba de conocimientos pedagógicos solamente, ¿cierto? María Lidia va a hablar un poquito más en aquello. Respecto al momento, hola Nicel, bienvenida. En el caso del momento del trayecto formativo en que se aplica, como decía, la diagnóstica de ingreso es al comienzo de la carrera, durante el primer año de formación, y la Evaluación Nacional Diagnóstica, o END, es durante los 12 meses que anteceden al egreso, o en el caso, eso es para estudiantes que están con su formación, digamos, al día, que no se han retrasado en sus estudios, y el equivalente a eso es un avance curricular igual o superior al 60%. Eso es lo que se ha definido como el mínimo que deben tener los estudiantes para poder rendir la evaluación. ¿Es obligatoria la aplicación por parte de la universidad? Sí, en el caso de las dos pruebas, es obligación para nosotros como universidad aplicarlas, porque eso también nosotros tenemos que dar cuenta al ministerio de las acciones de acompañamiento, a los apoyos, todo lo que se hace a partir de los resultados que obtienen los estudiantes en estas evaluaciones, en las dos. Y en el caso del estudiante, ahí hay un matiz, porque la evaluación diagnóstica de ingreso no es una obligación para que la rindan los estudiantes. No obstante, nos parece deseable que así sea, porque su carácter referencial y formativo nos permite tener ciertas pistas respecto a requerimientos que puedan tener los estudiantes que vienen ingresando a la universidad, y así abordar a tiempo y de buena manera alguna dificultad que puedan tener en su proceso formativo. En el caso de la END, sí, es obligatorio rendirla por parte de los estudiantes, porque es un requisito de titulación. Eso es bien importante. No obstante, los resultados no son habilitantes, o sea, independiente del resultado que ustedes tengan en la evaluación, lo importante es cumplir el hito de rendir la conciencia también, porque los resultados que de ahí se obtienen tienen múltiples implicancias para la universidad y para las carreras. Entonces, es bien importante que se rinda como a conciencia aquello, para que así se pueda detectar realmente dónde hay debilidades en la formación y poder mejorar también aquello. Respecto al uso de los datos, como les decía previamente, la universidad tiene que tomar acciones, establecer acciones de nivelación y acompañamiento para los estudiantes que obtengan bajos resultados en el caso de la diagnóstica de ingreso, y en el caso de la END tiene una doble mirada. Por una parte está lo mismo que la diagnóstica de ingreso, que es el diseño e implementación de acciones de acompañamiento para quienes ya rindieron la evaluación, pero también es un insumo que nos permite hacer una mirada curricular para realizar ajustes en los planes de formación que se vislumbren necesarios a partir de los resultados que obtienen los y las estudiantes. Así que por ahí también hay otra patita que, para que ustedes también tengan como referencia que los resultados que ustedes obtienen también pueden servir para mejorar la formación de sus compañeros que vienen más atrás, que son menores, que están en cortes posteriores a las de ustedes, que ingresaron después. Eso, María Lidia. Gracias, Fran. Bueno, ya algo de esto mencionó Francisca, ¿cierto? Acá vamos a profundizar un poquito en las características de los instrumentos, decirles que desde el 2018 se aplican dos pruebas, la de conocimientos pedagógicos generales y la prueba de conocimientos disciplinarios y didácticos. Tal como decía la Fran, particularmente en filosofía solo van a rendir una de estas pruebas, que es la de conocimientos pedagógicos generales, puesto que lo que se pregunta en la prueba de conocimientos disciplinarios y didácticos tiene relación con los estándares disciplinarios de cada carrera, pero filosofía aún no cuenta con estos estándares, ¿ya? Esa es la razón por la que no rinden esta prueba.
y además tendrían que rendir un cuestionario complementario. En cuanto a la prueba de conocimientos pedagógicos generales, decir que está conformada por 50 preguntas de selección múltiple y una pregunta abierta, de respuesta abierta, ¿sí? Es una prueba escrita. Y esta evalúa dos cosas. Por una parte, tiene relación con el desempeño escrito. Y aquí podemos observar como el tema de las habilidades comunicativas, donde vemos que el nivel A es el desempeño más alto y el nivel D es el más bajo. Y lo que se espera es la elaboración de un texto expositivo, un texto que sea comprensible, que tenga organización de las ideas lógicamente, que utilicen normas del lenguaje, ¿cierto?, de la expresión escrita correctamente, recursos de coherencia, cohesión, y además tengan un registro y un tono adecuado a la situación comunicativa que va a plantear esta pregunta, que en general, ¿cierto?, es esto de registro oculto formal. Además de esta pregunta, o más bien, en esta pregunta, como decíamos, evalúa dos cosas. Además de las habilidades de comunicación escrita, también se evalúa la capacidad que tienen ustedes de reflexionar sobre situaciones pedagógicas. Para esto se espera que redacten una planificación, al menos así fue la prueba anterior, que describan una clase y que se basen en el objetivo que les entregan la instrucción. Para esto debiesen desarrollar, no sé, un par de horas pedagógicas, basarse en este objetivo y además describir qué es lo que van a desarrollar durante la sesión y explicitar también cuáles son los detalles que van a aplicar en esta clase, abordando también las diferencias que debiésemos hacer en una sala de clase donde existe diversidad. Esas son algunas cuestiones que se esperan y que debiesen estar como claramente explicitadas en la respuesta a la pregunta que les van a hacer. En cuanto al tipo de preguntas de selección múltiple, bueno, contarles que no tenemos preguntas, como las bases no están expuestas, no hay preguntas abiertas, liberadas, digo, respecto a las preguntas de selección múltiple de esta prueba. Sin embargo, existen algunas preguntas que provienen de la evaluación anterior, que es la prueba inicia, ¿cierto?, la evaluación anterior a la ND, y que sabemos que se continúan aplicando, son parte del instrumento actual. Y tienen características similares a lo que vemos en pantalla, que es una instrucción que orienta primero, ¿cierto?, la lectura de un contexto, que describe una situación de aprendizaje, y que además luego se incluye una pregunta que requiere que se pongan en juego conocimientos pedagógicos, y en este caso específicamente pueden ver que es una pregunta que requiere de conocimientos evaluativos. Y luego aparece la serie de alternativas relacionadas con la pregunta. Aquí vemos que la pregunta tiene relación con... Les voy a leer un poquito la pregunta en realidad. Dice, analice la siguiente situación y determine qué procedimiento evaluativo le permitiría verificar los logros de los estudiantes. Hay una profesora que ha desarrollado una unidad de su programa en 6 clases, y esta unidad ha fomentado la creatividad de los estudiantes y la capacidad reflexiva. Las actividades que realizó a lo largo de la clase los han llevado a asumir una postura crítica frente a ciertas situaciones problemáticas y a proponer soluciones creativas de las mismas. Y por acá, ¿cierto?, ya viene la pregunta. Para calificar a sus alumnos, el reglamento del centro educativo establece la aplicación de una prueba al final de la unidad. ¿Cuál prueba se debe aplicar a los estudiantes? Y allí hay 4 alternativas, y vemos que la alternativa C es la correcta. Y bueno, uno podría analizar las alternativas, mirar que hay 2 que corresponden efectivamente a instrumentos de evaluación y otras 2 que no, ¿cierto? La rúbrica y la lista de cotejo no son instrumentos, no son pruebas, entonces allí ya tendríamos como formas de descartar. Pero eso es más o menos el tipo de preguntas que aparece en la prueba. Ya aparecen situaciones, entonces, en las cuales tienen que aplicar conocimientos relativos a distintas áreas del área pedagógica. Distintos ámbitos del área pedagógica. Y bueno, ya dijimos que no, ustedes no rendirían la prueba de conocimiento disciplinario, así que nos vamos a saltar aquello.
para decir que lo que sí rinden es el cuestionario complementario que tiene 26 reactivos y permite caracterizar a los estudiantes de pedagogía, permite conocer cuál ha sido su experiencia formativa a lo largo de los años de estudio, también permite conocer cuáles son sus creencias respecto de la docencia, que esto también es una cuestión súper importante y súper estudiada en el ámbito de investigación. Cuáles son las creencias docentes y cómo estas se van transformando a lo largo de nuestra formación y de nuestra vida. Cómo entramos a estudiar con ciertas creencias y luego al egreso se supone que deberíamos haber ido formalizando algunas, otras descartándolas y haciéndolas como más científicas. Y algunas, conocer también las expectativas que tienen respecto al futuro profesional. Y en específico, ¿qué características tiene la prueba de conocimientos pedagógicos generales? Bueno, esta evalúa la apropiación de los estándares pedagógicos, ¿sí? Acá vemos que hay 3 niveles, podríamos decir, de educación parvularia, estándares para educación parvularia propios de ellos, estándares propios para las carreras de educación básica y estándares que son compartidos para todas las carreras de educación media. Y acá vemos que estos estándares se dividen en 3 temas y están asociados a determinada cantidad de preguntas. El primer tema es aprendizaje y desarrollo de los estudiantes de educación media, y está asociado a 19 preguntas. El diseño e implementación de la enseñanza, asociado a 21 preguntas, y también cuestiones relacionadas a la profesión docente y el conocimiento que tengan del sistema educacional chileno, y este está asociado a 10 preguntas. Y aquí vemos un poco cuáles son los estándares específicos que se asocian a cada tema. No los voy a leer porque les vamos a dejar la presentación, ¿cierto? Pero solo contarles que, por ejemplo, en el diseño e implementación de la enseñanza, tendrían que saber cosas como tener algún conocimiento del currículum de educación media y el uso de los diversos instrumentos curriculares para analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas. ¿Ya? Eso es una cuestión relevante. Allí ustedes van a poder mirar esto con más detalle, les vamos a dejar el link, Fran, del temario, para que puedan profundizar y poder mirarlo más en detalle, y cuando tengan más tiempo. Y esto yo creo que era lo que estaban esperando todos, era lo más importante, o una de las cosas más importantes que ya adelantamos. El día de la rendición de la prueba es el martes 26 para su carrera. Y los horarios de ingreso, que también están en la página, nos dice que la prueba de conocimientos pedagógicos generales la rinden a las 8:30 de la mañana, y el cuestionario complementario a las 11:30. Importante recalcar, la FEAN creo que ya lo dijo, pero si dan una de las 2 pruebas y luego se retiran, no es válido, ¿ya? No le van a llegar resultados y va a aparecer como que ustedes no rindieron la evaluación. Para que para que el proceso esté completo, tienen que rendir las 2 pruebas. Para que así no tengan dificultades posteriores con el tema de la titulación y todo lo que esto implica. Solo para que lo tengan muy, muy claro, porque ha habido muchas experiencias que tengo de estudiantes que han tenido situaciones en las que pensaron que ya no había más pruebas, se fueron para su casa porque hacía frío, con mucho calor o lo que fuera, y no rindieron algunas y después no aparecen sus resultados, y eso es bastante complejo, problemático, hay que volver a darlas y todo aquello. Y eso es la presentación en general. Creo que sería interesante que podamos conversar un poco al respecto. Gracias, Fran. Y no sé, que nos puedan hacer algunas preguntas, y ya estamos aquí para eso. Luciano, no sé, si tú tienes dudas también. Es interesante también, siento yo, bueno, además de lo netamente operativo, que es como lo que genera más ansiedad, digamos, en el proceso de rendir la prueba, también que nos planteen sus inquietudes respecto, no sé, al tipo de prueba que es, que si les hace sentido también, porque ahí hay múltiples visiones respecto al tipo de instrumento que es, o sea, ahí hay un diseño de política detrás que uno puede concordar o no también, y es válido no concordar con eso. Ahora, lamentablemente,
hay un tema legal también detrás, como les decía previamente, pero eso no es impedimento también para que ustedes puedan plantear todas las inquietudes o críticas que puedan tener respecto a aquello, porque igual es interesante también conocer esas percepciones de ustedes en tanto ya casi profesores, prácticamente. Sí, bueno, gracias Francisca, muchas gracias María Lidia. Bueno, antes de hacerle la palabra a los estudiantes, contarles que precisamente siguiendo la dinámica de la evaluación ya el año pasado, con el director, que en ese momento era el profesor Mauricio González, después de una reunión en la que pudimos analizar junto al equipo del Centro de Acompañamiento al Aprendizaje los resultados de nuestros estudiantes, se tomaron acciones, y eso es lo importante finalmente de una buena evaluación, que una buena evaluación nos permite tomar decisiones pedagógicas y formativas, y desde ese lugar, digamos, resultó finalmente una segunda reunión con el equipo profesores de formación pedagógica fundamentalmente, donde hicimos ver aquellas áreas que estaban más descendidas para poder reforzarlas los estudiantes que están cursando hoy por hoy los cursos de formación pedagógica. También llegamos a acuerdos respecto de docentes que tuviesen un perfil lo más idóneo posible para poder relacionarse con el modo de entender la educación también y las particularidades de los estudiantes que se forman en filosofía. Entonces esa reunión, digamos, con Fabián, el director de formación pedagógica, y el profesor Mauro González, fue muy enriquecedora, precisamente porque estos resultados nos permiten tomar decisiones, fundamentalmente, ¿no? Y nada, o sea, dicho eso, quisiera escucharlas y escucharlos, saber qué dudas tienen, cómo se sienten además. Es tan importante eso en un contexto evaluativo siempre. Yo que no sé si se habían, no voy a decir nombres, pero habían profesores que en primer año decían, oh, tienen que estudiar porque va a haber una prueba al final. No sé si se refería a esta, pero a veces pasaba, decían, no, tienen que estudiar porque después va a haber una prueba al final, les tiene que ir bien y toda la cuestión. Entonces, como que yo, viendo que ahora hay que dar una prueba al final, como que recuerdo eso y digo, bueno, obviamente no es mi idea que me vaya mal, obviamente. Pero si me llegara a ir mal, esto me va a afectar de alguna forma, si me van a decir, no, sabes que no te puedes titular. Bastián, Sí. no, o sea, no, Sí, No dile que quiero sí. o sea, presionarte, sí, pero... no, sí, no. No, es que les comenté así como quizás pasó medio por alto, pero efectivamente los resultados no tienen una incidencia en la titulación. O sea, independiente del resultado que tú obtengas en la prueba, te puedes titular igual. Lo importante es rendirla. ¿Por qué? Porque bajo la lógica en que está diseñada esta política, la idea es responsabilizar más a las instituciones, a las universidades y a las carreras por los resultados que a los estudiantes. Y eso marca un poquito un quiebre en la lógica más tradicional de las evaluaciones estandarizadas en Chile, donde básicamente el estudiante siempre es responsable, como él, del resultado obtenido. Entonces tiende como a atribuir ese resultado a características o situaciones que tienen que ver con el estudiante. Y la lógica de esta evaluación rompe un poquito con eso, como les decía, porque aquí la idea es que estos resultados sirvan fundamentalmente como una orientación para la mejora por parte de las carreras y las universidades que imparten pedagogía. Es por eso que la prueba no es habilitante. Había toda una discusión cuando se generó esta ley y esta evaluación respecto a si la evaluación tenía que ser habilitante o no. Cuando te dicen que si es habilitante o no, significa que si el resultado que tú obtuviste incide en si te titulas o no. Y en este caso, esta prueba no es habilitante, y no importando tu resultado, te puedes titular igual, pero sí es obligatoria, porque sí es un requisito que la rindas para poder titularte. Va más o menos por ahí la lógica, yo digo así como de la política más en general, respecto a al contexto en que se enmarca esta evaluación. Claro, o sea, Eso, es un perdón, requisito de Luciano. titulación,
Por lo tanto, para poder titularte tienes que haberla rendido, pero en caso de que la rindas y el resultado sea no satisfactorio, ya digamos, o sea, no quedas sin efecto tu capacidad para ejercer la profesión, por decirlo así. Como sí pasa, por ejemplo, en otras carreras como carreras de salud, sobre todo en medicina, por ejemplo, donde las pruebas que hace el colegio médico es habilitante. Si no, se queda con la licenciatura en ciencias médicas nomás, pero no es doctor. Muchas gracias. Cierto. Y lo que sí es muy interesante, Bastián, es lo que mencionaba Luciano, que a partir de los resultados que ustedes tengan, llegan informes y se describe, se detalla más o menos las distintas áreas, tal como lo mostraba antes, en relación a los distintos estándares, y eso les permite a sus profes tomar decisiones y mirar como todo el trayecto formativo en el fondo, y poder decir, esto lo estamos haciendo súper bien, porque nuestros chiquillos así también lo han demostrado en estas pruebas, y esto otro hay que tomar decisiones y ver, tal como dice Luciano, mirar mejor al profesor que está haciendo la clase, a lo mejor revisar el programa de estudio, ver los focos que estos tienen, y estar un poco alineado con lo que externamente, ¿cierto? Los estándares dicen que todo profe de educación media debiese saber acerca de los conocimientos pedagógicos generales, y tampoco perder como las características propias de la formación del profe de filosofía de la UNCE, ¿no? Es un poco esta mezcla de cosas. Pero creo que es muy interesante además el dato que pueda entregar la prueba, porque además queda tiempo para poder hacer cosas, eh, para poder... para poder abordar ciertas temáticas que puede ser que no hayan sido vistas de la mejor manera, o uno las haya olvidado también, porque también pasa, si van a preguntarles cosas que pudieron haber visto hace mucho rato y que puede que no las recuerden, y es importante también saber y decir, ah, chuta, esto lo tengo que usar, lo tengo que ocupar en mi práctica real y no lo estoy recordando, entonces me va a permitir también tomar decisiones más adelante pensando ya en el egreso, en estas acciones de formación continua, en relación a fortalecimiento profesional, y además todas estas cosas tienen un poco de relación con cómo ir acostumbrándose a esto de la carrera docente, que ya estamos metidos en esto, ¿no? Y vamos a estar evaluados frecuentemente. Entonces, un poco también ir conociendo como los instrumentos, de qué se trata esta cosa, y eso. Ya están afuera. Bueno, pero creo que Luciano tiene respuesta para aquello. Creo que igual es súper interesante tenerlos a ustedes, porque además tienen otras experiencias y que pueden... Es que hay un comentario muy bueno, Luciano, que yo creo que es digno de retomar, porque está todo este cuento de cómo los egresados pueden volver a la universidad y hacer universidad, porque no se acaba el vínculo con la universidad una vez que uno egresa. Entonces, eso es una cuestión que igual está como mal entendida en muchos espacios, creo yo, y que es re Sí, interesante bueno, volver a retomar esos vínculos. sí, varias cosas que creo que es importante. Está la mano arriba de la Nisel, discúlpenme que apareció la Mati, que como te contaba, está con un problemita mi pequeña. Pero bueno, el asunto es el siguiente, ¿no? Primero entender que hay elementos de la formación que está en curso, que queda la última parte, ciertamente, como bien dice Luna, pero que todavía podemos hacer cosas, por eso tenemos estos espacios. Hay cosas que ustedes han trabajado y que es curioso, porque por eso se da que los estudiantes no saben lo que saben, ¿sí? Por ejemplo, nosotros siempre hemos trabajado en didáctica, los que han trabajado conmigo, estrategias que vienen del DUA para la enseñanza de la filosofía. Y son cosas que yo les digo, ojo, que estamos mirando el DUA para trabajar atención a la diversidad, estamos trabajando con niveles de habilidades distintos dentro de una misma clase, estamos diversificando los estilos de aprendizaje con los que estamos trabajando, y lo hacemos, lo mostramos, pero como está ahí en juego y uno lo dice al pasar,
están más preocupados de hacer su propia clase, la hacen además como se les está diciendo, pero sin saber claramente qué es lo que están haciendo. Entonces, claro, ese tipo de elementos que están ahí, ustedes ahora aparece, bueno, ¿cómo tiene usted la diversidad? Y aparecen estrategias, por ejemplo, que ustedes ya conocen, que han aplicado. El caso de la generación de ustedes es más complicado porque tuvieron práctica 5 y didáctica en contexto de virtualidad, entonces tuvimos que hacer varios ajustes, pero ahí, por ejemplo, trabajamos estrategias de evaluación para el aprendizaje, que es una cuestión clave dentro del modo en que se piensa el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación además, digamos, y que son cuestiones que son, digamos, consultadas, sobre todo a través del análisis de caso, en este tipo de pruebas. No solamente en esta, sino también, por ejemplo, en las pruebas que aplica el MIDE-UC para los profesores ya con algunos años en ejercicio, o la evaluación docente. Son instrumentos tremendamente similares, ¿sí? Uno creo que debería tener siempre presente ahí. Primero, el marco para la buena enseñanza, que teníamos hace un ratito una presentación sobre la versión 2021, los estándares, y otra cosa más importante, ¿no? El ejercicio de reflexión que nos invita a contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es dar cuenta de ese ejercicio de reflexión es el elemento clave, ¿no? ¿Por qué? Porque como hemos dicho siempre, nuestro asunto empieza y termina con los estudiantes. Es por y para ellos que nosotros estamos trabajando. Y dar cuenta de aquello es lo que hay que hacer en este tipo de instrumentos. ¿Sí? Son saberes aplicados, hay muchas evaluaciones que tienen que ver, o preguntas que tienen que ver con cómo resolver determinado problema, cómo abordar una situación, ¿sí? Bajo qué criterios, por ejemplo, planificar, etcétera, cosas de ese tipo. Tienes que ya han ido aprendiendo. Pero insisto, muchas veces no saben que ya lo saben. Está la mano arriba de Nisel hace rato. Nisel, ¿cómo estás? Hola, aquí escuchándoles. Quiero hacerle una pregunta, igual ya me voy imaginando aproximadamente qué me van a responder en base a lo que han estado diciendo recién. Y mi pregunta se dirige principalmente a un poco proyectarme el día martes con la primera prueba. Y bueno, en este caso quiero preguntarles, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en si tuviésemos que planificar una clase, me imagino que probablemente nos estarán pidiendo conceptos de habilidades y pienso, claro, yo no me sé la taxonomía de Bloom de memoria. Entonces, me pasa algo que es problemático y que quizás voy a cuestionar también con esta prueba, es acerca de esto de las nociones que tenemos de lo que es copiar en una prueba o en este caso también apelar a los conocimientos que tenemos previamente o que incluso hemos olvidado, como dice María. Y si fuese ese el contexto, muy tentativamente lo estoy diciendo, en realidad cabe la posibilidad de que, por ejemplo, tengamos a mano o podamos utilizar ese recurso de la taxonomía de Bloom, o tenemos que netamente apelar a lo que se supone que sabemos o hemos olvidado. No sé, eso es mi cuestionamiento. Pucha, tiene razón. Es un poco complejo esto, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza a cuestionar las formas en que se hacen las pruebas, etcétera, etcétera. Efectivamente hay que recurrir a cuestiones de memoria, ¿no? Pero principalmente, y más que el foco esté justo en, no sé, que te hayas equivocado en la taxonomía y hayas ocupado justo un verbo que estaba por debajo de X, ¿cierto? Es
cuestiones más generales, es relación que evidentemente porque además es cuando uno dice una planificación, como que además uno se posiciona como en el tema de la matriz. Eso es como uno de los primeros errores que se comete, como tratar de hacer estas matrices. Lo que acá se pide es un texto escrito, donde ustedes pueden como contextualizar y retomar el objetivo que se plantea, o el número de estudiantes, porque allí les van a dar una situación, ¿no? Y allí, por ejemplo, que es importante que aparezca claramente el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase, los momentos de la clase más que la taxonomía, y que además las cuestiones que ustedes vayan planteando allí efectivamente sean coherentes. Que efectivamente haya, no sé, activación de conocimientos previos, que efectivamente la clase no sea una clase expositiva, que lo que ustedes estén proponiendo allí no esté centrado en el profesor, sino más bien en los estudiantes, que se note que están pensando en que existe, como decía Luciano, diversos tipos de estudiantes, diversos tipos de formas de aprender, y por lo tanto el uso de recursos distintos, el uso de determinados elementos que hagan que esta clase efectivamente, además, lo que están proponiendo responda a ese objetivo, es más importante que estos otros detalles, ¿ya? Sí, otro elemento Tampoco clave, es... disculpa Marilyn, en ¿Mm? la descripción, es que la descripción dé cuenta claramente de aquello que hace el docente y aquello que realizan los estudiantes, ¿sí? Nosotros Exacto. también lo hemos trabajado nosotros en los formatos de planificación, empezamos a distinguirlo con columnas separadas, en las que estamos usando en el departamento, en las pautas que estamos usando en el departamento de planificación. ¿Por qué? Porque aquello te lleva a, decirlo así, necesariamente a evitar, digamos, un descriptor que esté centrado en la acción del docente, que incluso podría ocurrir, que aunque no siendo una clase expositiva, lo Lo parezca, pareciera. en la Ujú. medida en que el descriptor que el docente está haciendo, en este caso, solamente habla de su accionar. En cambio, cuando, además de una clase donde hay desarrollo de habilidades, donde hay procedimientos en ejercicio, donde quizá hay un producto que emerge de esta clase, ¿no? Un producto que es palpable, un papelógrafo, cualquier cosa, ¿no? Es descrito a través de la acción de los docentes y la acción de los estudiantes claramente diferenciado, eso se vuelve muy visible al ojo del lector. Entonces también ojo con eso, eso es un elemento a considerar, también el modo en que se relata o se describe eso que va a suceder. Sí, y otra cuestión que es súper importante también, que en general es como algo que es difícil al principio, es situar efectivamente ese, no sé, ese tema en el curso apropiado. No sé, supongamos que yo voy a trabajar, no sé, hay un programa de tercero medio que habla de argumentación en caso de lenguaje. Y entonces yo, no sé, voy a hacer una clase súper compleja y la estoy situando en octavo. Entonces, eso es un choque así como extraño. Entonces, esas cosas hay que tenerlas también en consideración, que efectivamente si ese objetivo tiene algún curso asociado o algo así, que la temática que ustedes aborden también esté vinculado como al nivel. Entonces, allí demuestra conocimiento y manejo del currículum escolar y cosas de ese tipo. Entonces, es también súper importante aquello. Son ese tipo de cuestiones, ¿ah? Tampoco imaginen que es algo como tan complejo. Es lo que ya hacen habitualmente, pero textualizado. Y tal vez esto es una complejidad extra en lugar de tener como la matriz, y puede que en ese minuto vayan olvidando tal vez algunos pasos, pero lo claro es como las instancias, las etapas de la clase, esa cuestión tiene que estar como muy bien definida. Y lo otro es que, como tú decías, Luciano, va a haber un producto, algo que eso también sea adecuado a la cantidad de horas que están asignando para trabajar aquello. ¿Sí? Un papelógrafo es, claro, es posible hacerlo en una clase como una esquemilla, algo así, pero no, por ejemplo, pedir un ensayo para una clase de 2 horas. Fatal, imposible, ¿cierto? Pensando en que son etapas y que tienen procesos de escritura y hay que hacer borradores, etcétera, etcétera. Entonces es un poco aquello también, para que lo tengan como en consideración.
Sí, Muchas gracias, sí. no hay por qué. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? ¿Cuál es la duración de la prueba? Si empieza a las 8:30, a qué hora termina, por ejemplo? Porque la siguiente empieza ¿a qué hora? ¿A las 11:30? A las Asumo A las que 11 y tendrá media. hasta como a las 11 o una cosa así, ¿o no? Claro, es que son 50 preguntas y además la prueba de respuesta abierta, entonces creo que igual es un tiempo prudente para desarrollar ambas cosas porque la respuesta abierta se demora un montón. De hecho, una de las cosas que es agotador, es una prueba larga. Se lleven comida porque no hay casino además en la universidad. Con la apertura en estado de excepción todavía. Llevar cosas, creo que eh, nada aparte de... la Fran tenía más claro que yo. Tienen que llevar pase de movilidad, Fran. Creo que sí. Casi segura que sí. Sí, Sí, ¿cierto? porque los van a encerrar en salas frente a un computador por un tiempo prolongado, entonces igual es importante disminuir las probabilidades de que puedan contagiarse o contagiar a otras personas, sobre todo considerando que de nuevo están subiendo los contagios, lamentablemente. sí. Bueno, y no hay, entiendo que importante esto que no hay casinos o espacios, los hornos microondas tampoco están, entonces, No, eso sí, no es posible comer como en lugares más establecidos, pero no sé si ahí a lo mejor podríamos averiguar. Yo no estoy tan segura si los chiquillos pueden llevar un sándwich o su almuerzo y comer en el pasto, ponte tú. Parece que el problema es con usar los espacios como cerrados para esos fines, pero podemos hacer ya. una averiguación así como más puntual respecto a aquello. Sí. Ujú. Si hay alguna otra duda, Sí, carnet de Claro, identidad. el carnet, el pase de movilidad y, claro, una colación, una comida ahí. Ahora, esto es importante, chiquillos. La prueba, cuando ustedes la den, no tienen que estar 2, 3 horas sentados de corrido frente al computador. Nadie les impide que puedan salir al baño, puedan salir y comerse una colación si les da hambre, ¿cachai? Eso es como ahí no hay problema, pero tienen que considerar que el tiempo es el mismo, en total. Entonces, el tiempo que ocupen en hacer esas otras cosas es tiempo menos que tienen para resolver, para responder la prueba en general. Y están respondiendo en el chat. Sí, oye, y importante también respecto al tema que planteaba Luna, antes de que ya egresaron, ya están haciendo la práctica profesional y todo aquello. Bueno, ahí ojo también porque dependiendo de los resultados que obtengan, aproximadamente los resultados los entrega el ministerio medio año después de que rindan la prueba. Ya, eso es un tiempo considerable. Entonces, ahí tienen que ver, claro, cuando les llegan los resultados, ustedes se tienen que meter a la misma plataforma donde se metieron para hacer el proceso como de inscripción, ajuste de datos, no sé si se metieron todos, ¿ah? Pero tenían que meterse a la plataforma en la página web y después van a consultar ahí sus datos y qué sé yo. Y si tienen alguna inquietud respecto a los resultados, por ejemplo, si tienen algún resultado muy descendido o quieren a lo mejor tener más herramientas para interpretar lo que de ahí sale, se pueden acercar a la carrera y de todas maneras nosotros como centro de acompañamiento igual tuvimos una experiencia como más masiva donde le explicamos a los estudiantes, las estudiantes respecto a esta evaluación y además vamos a implementar este año también por segundo año, el año pasado también lo hicimos al igual que el seminario, un taller de análisis de resultados. Y entonces el próximo año, si es que ustedes quieren comprender un poquito mejor lo que de ahí salió, para qué les puede servir, qué decisiones tomar a partir de esos resultados, independiente que ya estén egresados, titulados, lo que sea, si les corresponde por el momento en que dieron la evaluación, se pueden acercar y pueden estar atentos ahí. Nosotros difundimos en las redes de la universidad, tenemos nuestras propias redes también como centro de acompañamiento y también se pueden unir a ese trabajo. La verdad es que
hay que decirlo, a veces los resultados no les dejan muchas claridades a los estudiantes, a las estudiantes por el tema de cómo está presentada la información. Entonces, hay cositas que se podrían mejorar, creemos nosotros, entonces para como colaborar en ese proceso también es que generamos esta instancia complementaria, porque como Lidia también señaló antes, esto también tiene como, puede tener implicancias en las decisiones que ustedes tomen más adelante. A lo mejor ya ustedes, si tienen un área más descendida, por ejemplo, y se van a titular igual, pero a lo mejor tienen la inquietud y dicen, pucha, a lo mejor me gustaría trabajar esto un poquito más por una cuestión de responsabilidad profesional, ¿no? De sentir que están como absolutamente aptos para ejercer la profesión, y esos resultados también les pueden permitir tomar decisiones respecto a futuras a cursos a seguir. Hay cursos que tiene el CPIP, por ejemplo, de profundización en ciertos conocimientos y qué sé yo, entonces esto puede servir como una guía, una de tantas otras señales que pueden tener, tanto de cuando ya empiezan a hacer ejercicio de la profesión, digamos, cuando ya están en aula y qué sé yo, y ahí tienen esos cursos complementarios que los resultados de la EN, como les digo, pueden servir también como una señal, una guía que les permita tomar decisiones respecto a ese tema. Y eso ya estamos pensando en cuando ustedes ya son profes. ¿Cachai? Entonces de repente como que por ahí no se explora mucho esa beta y esa utilidad que podrían tener estos resultados, pero sí es bueno como comentárselo a ustedes para que lo tengan ahí presente también. Sí, muchas gracias, Francisca. Y respecto de ese elemento que está ahí en lo que señala Luna, ¿no? Que tiene que ver con que la relación con la universidad no se termine, María Lidia, ¿no? Una vez que se produce el egreso, la titulación. La responsabilidad de formarse, digamos, es permanente, digamos. Nosotros tenemos, creo yo, una profesión debe ser la más compleja de todas, porque trabajamos con sujetos que cambian cada cierta cantidad de tiempo en cuanto a sus generaciones. Estamos llamados a ser no solamente personas que saben de la disciplina, digamos, que en nuestro caso es la filosofía, en otras ciencias, etcétera, sino además a ser capaces de generar instancias de desarrollo humano en su totalidad. Y no sé si hay algo más complejo que eso. Con todo lo que eso implica, ¿no? Además, atendiendo, por ejemplo, situaciones como las que nos tocó ver desde el año pasado, situaciones inéditas, lidiando con problemas personales, con el desarrollo emocional de los sujetos, con la muerte masiva de personas, etcétera. Y nos toca estar ahí. Entonces, claro, la formación permanente es una exigencia más que evidente, más que necesaria si queremos llegar a convertirnos en profesor y profesora que se merezcan el título de maestros, de maestras. Eso por una parte, ¿no? Lo otro es entender también que el departamento, esto que nos parezca publicidad, ¿no? Desde este año hemos abierto un espacio de formación continua. Y hay ex estudiantes, profesores de otras universidades, egresados de otras universidades, ya trabajando con nosotros, con un grupo de profesores que hemos abierto este espacio, que no existía, y que va a ser un espacio que va a estar abierto también para ustedes. Y son cursos que están destinados al ejercicio docente como tal, digamos, están centrados en los selectivos que tenemos hoy por hoy. Voy a cerrar el micrófono, José, un poquito. No es censura, ¿no? Y lo otro es entender que también hay otro espacio formativo que es el espacio de magíster que se abrió este año también, después de un trabajo largo. Entonces, la formación continua, esto que suena un poquito en neoliberalismo, ¿no? Porque uno podría decir, responde a una especie de inflación de los grados académicos, que cada vez vale menos, no se tiene un magíster, necesita un doctorado.
tienes un doctorado, necesitas otro, para poder validarte en el mundo profesional y laboral, ¿no? Pero uno podría pensar el asunto de otra forma, sobre todo cuando piensa en la formación continua y en la capacitación o en la actualización profesional, que en realidad tiene que ver con responder a las necesidades de los sujetos con los que trabajamos. Y eso en nuestra disciplina tiene mucha exigencia y es muy necesario. Y esas puertas se están abriendo, sobre todo desde este año. Es importante que también ustedes lo sepan, hay cosas que gusta más comunicar, sobre todo porque nos vemos menos en el contexto de la educación en pandemia. Pero son dos espacios que se han abierto y que están ahí disponibles, digamos. Un programa de magíster que no existía, ahora existe, y un área de formación continua que no existía y ahora existe. Entonces, a valorar aquello, a entender que es una posibilidad. Están los espacios de los CPIP, están los espacios que se hacen en los mismos establecimientos, etcétera, para seguir trabajando y formándose. ¿Qué es eso? No sé si quieren agregar algo más. José, ¿vas a decir algo? Te desbloqueo, no hay problema. No, profe, no me di cuenta que estaba abierto el micrófono. No hay problema. Entonces, lo dejamos hasta acá en lo que respecta a la intervención de María Lidia y Francisca. Chicas, muchas gracias, como siempre. Luciano, nos falta algo, ¿Qué les pequeñito, falta? pero una cosa final. Tenemos una comunidad en UCampus sobre la Evaluación Nacional Diagnóstica. Entonces, si ustedes se quieren incorporar a esa comunidad, nos pueden escribir o pueden canalizar la solicitud a través de Luciano quizás, y para poder incorporarles si es que no están, porque tratamos de incorporar a todos quienes estaban como en situación de rendir la evaluación este año. En esa comunidad de UCampus hay información respecto a, bueno, la presentación anterior que hicimos, este seminario como más ampliado. Hay una sección también, un documento que subimos como de preguntas frecuentes respecto a la prueba. ¿Y qué más hay, Lidia? Cuéntanos. Está también una cápsula que hicimos en 5 minutos, explicamos pruebas y características y un poco la conversación que hemos tenido ahora relacionada con la importancia de esta evaluación en la mirada del trayecto formativo y no mirarla como una cuestión aislada, que es una lata en este minuto además, entendiéndolo también así. Pero yo creo, Fran, que para hacer menos largo el recorrido, porque los chiquillos tienen la prueba ya, le voy a mandar a Luciano toda la información, igual lo que tenemos en un campus, para que se lo comparta por correo. Yo creo que es más rápido también. Sí, puede ser mucho más expedito, ¿verdad? Que la cuestión ya es la próxima semana. Sí, y eso, chiquillos, y con tranquilidad vayan ustedes a responder lo que saben, con tranquilidad, con seguridad, en lo que ustedes saben, en lo que ustedes han hecho en todo este tiempo que llevan en la universidad. Y eso, con la convicción de que esto les va a servir como un insumo, como les decía antes, y que les puede dar algunas orientaciones, algunas pistas, y que de todas maneras la vida no empieza ni se termina en la Evaluación Nacional Diagnóstica, chiquillos, así que por todo nomás, adelante. Suerte. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Luciano. Tenemos unos muñecos vudú con cada uno de ustedes que se les va mal. Pero no se presionen. No, eso. Muchas gracias, Francisca. Gracias, María Lidia. A ustedes por invitarme. A ustedes. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Chau, por mi chau. parte nos queda un puntito más, así que las libero. Gracias. Gracias. Y me quedo unos minutitos más con los muchachos y las muchachas de práctica. Chau, chau, que estén bien. Chao. Excelente. Muchas gracias a María Lidia y Francisca, que están siempre disponibles para este tipo de espacios. Chicos, contarles primero que bueno, hasta donde entiendo, ya todos han tenido al menos 2 reuniones con sus profesores guías, o sea, tutores de ya sea Alexis o sea Doris, hasta donde entiendo. Confírmeme por favor esa información. Hemos tenido, o yo al menos, 2 reuniones, sí. Una con profesor guía de especialidad y otro con profesor guía del colegio. Hay
estoy explicándome mal, lo siento. Como una personalmente con mi profesor ya del colegio y Doris, y la otra con el grupo, ahora sí. Ya, perfecto. Camila, recibí un llamado hace unos días atrás. Voy a dejar de grabar porque voy a llamarte la atención. Permiso. Ya tengo la grabación.